Dios les bendiga a todos una vez más. Bueno, damos gracias a Dios que podemos estar otra semana juntos, a todos ustedes, y lo hacemos, por supuesto, alrededor de la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a estar mirando en la carta a los Corintios, la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, y vamos a estar mirando el texto 4 y a tomar lectura del texto 7 al 9. Dice la palabra: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. Cuando nosotros miramos esto en la palabra del Señor, vemos algo muy importante que las Escrituras nos va a mencionar, y algunos detalles que el apóstol Pablo va a estar mencionando acerca de lo que nosotros hemos recibido, acerca de lo que realmente tenemos en nuestras manos, eso que ha llegado a nuestra vida y que para Él tiene un gran valor y es muy valioso. ¿Por qué? Porque Él lo llama tesoro. Y es interesante, nosotros leíamos en la palabra del Señor, fíjese que Él dice, pero tenemos este tesoro. ¿Y de qué está hablando Pablo cuando habla de tesoro? Él está hablando del Evangelio. Está hablando de este maravilloso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que ha llegado a nuestras vidas y que ahora lo tenemos entre nosotros, y que está en cada una de nuestras manos. Y Él lo llama tesoro porque realmente el Evangelio en su esencia, estimado, es un tesoro. Este Evangelio que habla Pablo no es un Evangelio débil, pobre, mediocre, superficial, que muchas veces nosotros escuchamos por ahí. Pero este Evangelio de Jesucristo, este Evangelio que nos está hablando Pablo, Él lo llama tesoro. ¿Por qué? Porque tiene un gran valor. Y realmente tiene un gran valor. Ahora, fíjese, dice que este tesoro está en vasos de barro. Y allí es donde entramos cada uno de nosotros. Porque realmente esta vasija, el ser humano, es de barro. Cuando nosotros recordamos la palabra del Señor, dice el salmista que Dios se acuerda que somos polvo. Es decir, que hemos salido de ese lugar. Pero le ha placido a Dios, estimado, que este precioso Evangelio esté en nuestras manos para que nosotros podamos con fidelidad transmitirla a otros, pero también para que nosotros podamos honrar este Evangelio, para que nosotros podamos tener un testimonio real de este Evangelio que trae salud espiritual a todo aquel que en él cree, y por lo tanto es muy importante. Por eso el apóstol Pablo va a estar señalando en la palabra del Señor, él dice, tenemos este tesoro. Y estimado, realmente lo que nosotros tenemos es un tesoro maravilloso que está en nuestras manos, que tenemos que honrarlo con nuestra vida y vivir a la altura de lo que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se merece, y a la altura del Evangelio que realmente nosotros decimos tener. Él habla de tesoro, por supuesto está en vasos de barro, pero aparecen dos palabras más que son muy importantes, un gran detalle que nosotros debemos considerar. Y él dice, fíjese, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dos palabras importantes, excelencia y poder. Y justamente este Evangelio que Pablo lo llama tesoro, realmente en su esencia, estimado, es de excelencia. Es un Evangelio de poder, porque también lo dice la Escritura. Ahora, esto no es mérito nuestro, no es mérito humano, esto no lo hemos creado ni fabricado nosotros los seres humanos. Esto dice la palabra que es de Dios. Por lo tanto, al ser de Dios es excelente y al ser de Dios es poderoso. Y yo creo que estas dos palabras se encierran en la esencia lo que es realmente el Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso muchas veces nosotros escuchamos hablar
pero del Evangelio, o la palabra Evangelio aparece, pero estimados, tenemos que tener presente de qué se está hablando. Porque el Evangelio que aparece en las Escrituras, el Evangelio que habla de la vida de nuestro Señor Jesucristo, es un Evangelio por excelencia. Es un Evangelio que tiene poder. ¿Poder para qué? Para transformar las vidas, para generar y producir un cambio en toda aquella persona que se acerca y que cree en este Evangelio y que considera los principios y los valores que emanan de las Sagradas Escrituras de los Evangelios. Por eso, estimado, es muy importante el Evangelio. Pablo dice es un tesoro y está en nuestras manos, sí, Dios ha querido hacerlo así, que poner el Evangelio en las manos de los seres humanos, con nuestros errores, con nuestras debilidades, con nuestros defectos, pero tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos de llevar este Evangelio, como dice la palabra, y de transmitirlo con fidelidad hasta los últimos días de nuestra existencia. Por eso es un gran tesoro. Luego, en segundo lugar, el apóstol Pablo va a comenzar a señalar y a hablar de situaciones que pueden presentarse en la vida del cristiano, en la vida de aquel hombre y mujer de fe, ¿no? Y él habla de dos grupos importantes, dos grupos bien identificados. Uno es, aquello que llega a nuestra vida, ¿no? Que es inevitable, aquello que no lo podemos manejar nosotros, que de pronto una situación determinada y llega, y se puede ser que estemos, como dice aquí Pablo, que estamos atribulados. Eso puede ser una realidad. Dicen, estamos atribulados. Es decir, hay un momento, estimados, en la vida donde podemos estar pasando momentos desafortunados. Y vaya si este tiempo presente es un tiempo totalmente desafortunado para nuestra sociedad, para nuestra nación, para nuestra gente, para la vida cotidiana, para nosotros los cristianos, para la familia, para los chicos que están en pleno desarrollo de estudios, para los que trabajan. Es un tiempo realmente desafortunado que nos toca vivir y que es una realidad. Y entonces muchas veces estamos, como dice la palabra, estamos atribulados en todas estas cosas, porque llegan, porque golpean, porque nos afecta una pena, un disgusto, una aflicción grave, todas estas cosas. Pero el apóstol Pablo va a decir a la iglesia del Señor Jesucristo, es posible que haya momentos donde estemos atribulados por todas las cosas que suceden, pero él dice, no angustiados. Y ahí aparece otro grupo y aparece otra condición. Una cosa es estar atribulado por situaciones que aparecen y que llegan de pronto y que nos asombra y que golpea o que de alguna manera cambia el curso de nuestra existencia, pero otra cosa es cómo nosotros manejamos esa situación, qué es lo que hacemos frente a ellas, y tener el cuidado, dice Pablo, de no caer en el otro grupo, en el otro terreno, que es el terreno de la angustia. Él dice, mas no angustiados. Y estimado, la angustia realmente es una realidad que está en nuestra sociedad. Ahora, ¿él le está hablando a la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Le está hablando a los hijos de Dios? ¿Le está hablando a aquellos que han creído en el mensaje del Evangelio de Jesucristo? Este gran tesoro, como señalábamos. Ahora, la angustia es una realidad en los seres humanos, ¿no? Y cuando nosotros nos detenemos en esta condición, la angustia lleva a las personas a una sensación de asfixia. La angustia produce miedo a morir o miedo de morir. La angustia produce miedo a que la persona pueda perder su juicio cabal, pueda tener excesos y desórdenes en su vida, en su salud mental. Tiene miedo a eso, a perder el control de sí mismo. Y Pablo dice, no. A ese extremo no podemos llegar nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenemos al Señor, porque tenemos su palabra, porque tenemos su Espíritu Santo que vive y mora dentro de nosotros. Por lo tanto, tenemos que tener una mirada y una postura, sí, a una realidad que podemos estar viviendo, pero tenemos una vida espiritual también que hemos recibido de parte del Señor al creer en Él. Y entonces, ¿por qué
no debemos de entrar los cristianos en ese lugar, en ese terreno? Bueno, cuando Pablo le escribe a Timoteo, él le va a decir algo muy importante y le va a decir lo que Dios nos ha dado. Es decir, hay, estimado, una dependencia de Dios y nosotros como Iglesia del Señor Jesucristo tenemos que saber qué es lo que hemos adquirido. Tenemos que saber qué es lo que tenemos, qué es lo que Dios ha puesto en nuestras manos también, para poder enfrentar todas las situaciones y entender la realidad que podemos estar viviendo, pero de tener el cuidado de no caer en un terreno donde no queremos estar o no desearíamos estar. Pablo dice, puede ser que podemos estar atribulados, podemos estar en una situación determinada, mas no angustiados. No llegar a ese lugar. ¿Por qué? Bueno, Pablo, como decíamos, le escribe a Timoteo y le dice, porque recuerden lo que nos ha dado Dios. ¿Y qué nos ha dado Dios? Dios nos ha dado no un espíritu de cobardía, dice él. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y esto es algo que nosotros debemos de tener presente como Iglesia del Señor Jesucristo. Estimados, que no vamos solos por la vida cristiana de fe, que Dios, al creer en Él, ha puesto herramientas en nuestras manos para poder enfrentar la realidad que nos toque vivir. Claro que nosotros no vamos en nuestra fuerza, no vamos en nuestras capacidades humanas, no vamos en lo que nosotros podemos hacer o no hacer frente a la realidad que nos toca vivir. Nosotros tenemos que tener una dependencia del Señor. Tenemos que apoyarnos en su palabra, tenemos que creer lo que su palabra nos dice e ir adelante confiando en esa palabra. Y entonces el Hijo de Dios, cada creyente que ha creído, estimado en Jesucristo, tiene el Espíritu que proviene de Dios. Y esto es importante. No tenemos cualquier cosa, tenemos el Espíritu que proviene de Dios. Y ese Espíritu que proviene de Dios tiene una característica importante. Y dice la palabra que ese Espíritu es un Espíritu de poder, es decir, es un Espíritu de autoridad. Y este poder que nos ha dado Dios, que no es nuestro, pero que viene de Dios al haber creído en Él, se describe como la capacidad para hacer algo muy importante en esos momentos de nuestra vida. Es decir, para llevar a cabo una tarea, para poder manejar una situación determinada que en nuestra fuerza no lo podríamos hacer, pero el Espíritu Santo de Dios viene, nos capacita, nos da la gracia, nos da el entendimiento, toma nuestro razonamiento y nos da esa sabiduría especial para saber manejar tal o cual situación que se presenta en la vida. Por lo tanto, es muy importante, estimado, lo que Dios nos ha dado. Dice que la palabra del Señor que este espíritu es un espíritu de dominio propio. Y esto es uno de los frutos del Espíritu Santo de Dios que tiene que estar en la vida del cristiano, de la Iglesia del Señor Jesucristo. Debemos analizar los frutos del Espíritu en nuestra vida de fe cristiana. Porque el dominio propio, estimado, es uno de los frutos del Espíritu Santo. Es el poder, es la fuerza, es la autoridad y es el control que ejerce una persona sobre sí mismo. Y esto debemos de saberlo para poder saber cómo accionar frente a cuál situación. Por eso el apóstol Pablo dice, podemos estar atribulados, podemos estar en una situación así, pero ojo, la Iglesia del Señor Jesucristo no tiene que entrar en el otro grupo, en el otro terreno de llegar a un destino de angustia, porque el Señor Jesucristo ha pagado un precio muy alto y nos ha dado herramientas importantes para que nosotros podamos ir adelante. Luego él dice, bueno, podemos estar en apuros, ¿no? Allí en el texto, mas no desesperados. Es lo que estamos hablando, ¿no? A veces puede pasar que la desesperación, ¿y qué es la desesperación? Bueno, la desesperación es una sensación de que el cúmulo de problemas ni se está resolviendo, ni se resolverá. Entonces, Pablo dice no a la desesperación, no llegar a ese terreno. Por más problemas que tengamos, por más situaciones difíciles que tengamos, por más que estemos en apuro en alguna situación determinada, pero no vamos a caer en el terreno de la desesperación, de perder el norte, de perder el equilibrio, de no buscar el punto medio, de no buscar esa medida justa que viene a través de la ayuda del Espíritu de Dios que está en nosotros. No podemos desesperarnos como aquel que no tiene esperanza.
No podemos tomar cualquier camino porque estamos desesperados qué hacer o qué no hacer. Entonces Pablo dice, podemos estar en apuros, estimado, pero no vamos a caer en la desesperación por más que tengamos problemas, dificultades o estemos en situaciones determinadas, porque somos unos hijos de Dios. ¿Y por qué no nos vamos a desesperar? Porque podemos contar con la ayuda del Señor. La palabra del Señor dice que Dios tiene cuidado de nosotros y debemos creer esa palabra, debemos apoyarnos en esa palabra y eso es lo que debe contar. No desesperados, no desesperados, y esto es importante. Luego él va a continuar y dice, perseguidos mas no desamparados. Y es interesante, ¿no? ¿Qué es el desamparo? Bueno, el desamparo es la ausencia total de protección en situaciones, podemos decir, en las cuales son prácticamente importantes, inmensamente poderosas, pero dice la palabra del Señor, Dios no desampara su heredad. Y allí podemos descansar. Allí podemos estar seguros. Dice la Biblia que aunque nuestro padre, nuestra madre nos dejara con todo, el Señor nos recogerá. Y nos habla de un Dios que no desampara a su pueblo, que no desampara su heredad, que no desampara a sus hijos, que los tiene presentes. Por eso Él dice, bueno, podemos estar perseguidos por diferentes situaciones, por lo que creemos, por nuestros principios, por nuestros valores, y la iglesia del Señor puede estar en algún momento en esa condición. Pero dice él, no olviden que no estamos desamparados, sino que el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza, como decía el salmista. Y luego él dice, bueno, podemos estar, dice él, derribados, pero no destruidos. Fíjese lo que va a decir, no a la destrucción. Cuando nosotros pensamos en esta palabra destrucción, ¿qué es esto? Bueno, es la derrota esa personal, completa, en la que la persona que está vencida queda sin fuerza y quedan sin ninguna esperanza de restablecerse. Bueno, eso no es el caso nuestro. No debiera ser el caso de la iglesia del Señor Jesucristo, estimado. ¿Por qué? Porque Dios en su inmenso amor no consentirá que sus hijos alcancen tales o cuales límites. ¿O es eso? El apóstol Pablo nos asegura, dice él allí, bueno, puede ser que en algún momento las situaciones presentes ejercen presión y quieran derribarnos, pero nada puede destruir a nosotros como hijos de Dios y a la iglesia del Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de la iglesia del Señor Jesucristo, no estoy hablando del templo, de la parte física, sino hablo de su cuerpo, de los redimidos. Y estimado, nada ni nadie puede destruir la iglesia del Señor Jesucristo. No lo han podido destruir en la historia y no lo podrán destruir tampoco este tiempo presente. Dice la palabra del Señor que la iglesia del Señor Jesucristo, la palabra del Señor permanece para siempre. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Absolutamente nadie podrá destruir la iglesia del Señor Jesucristo. Así que demos gracias a Dios por esta su palabra. El apóstol Pablo en estos textos nos asegura de que a pesar de las tribulaciones, a pesar de los apuros que podemos estar viviendo como cristianos, a pesar de las persecuciones, a pesar de las caídas, Dios guardará a su iglesia y no permitirá que llegue a tales extremos. La palabra del Señor en este día, estimados, nos conforta y nos anima y nos impulsa para ir adelante en nuestro caminar de fe. Así que si quizás en este tiempo estás pasando dificultades, pueden ser relacionadas con la salud, con el trabajo, con lo económico, con enfermedades, con familia, lo que sea, pero podamos detenernos en su palabra y esperar en el Señor, porque del Señor vamos a recobrar el ánimo para continuar adelante. Dios les bendiga muy ricamente y nos veremos la próxima semana continuando con su palabra.